Muy buenas tardes. Qué bueno estar aquí con ustedes. Una vez escuché una historia de un amigo misionero que, que contaba que él era muy bueno para el fútbol y, en su curso cuando estaba en el colegio sus compañeros siempre lo elegían a él primero. Y típico que uno hacía la filita y escogían siempre a los mejores primero. Y había uno de ellos que no era muy bueno y entonces le gritaba en el momento de la elección, de la selección, le gritaba, le decía, acuérdate de mí, yo te salvé la vida. Y él dice, ¿por qué le salvó la vida? Estaban en un paseo con todos sus compañeros de curso y este amigo misionero se ahogó. Y él y el otro, que era malo para la pelota, se tiró al agua a salvarlo, a rescatarlo. ¿Sí? Entonces cada vez le sacaba en cara, entonces, él lo quería manipular, ¿verdad? Que es, yo te salvé la vida, como diciendo, escógeme a mí, aunque no soy bueno, pero escógeme. ¿Qué es lo más importante que tú has hecho por otra persona? Piensa un momento, antes de responder al tiro así, ¿qué es lo más importante que tú has hecho por otra persona? ¿Alguien quiere responder? Oye, la idea es escucharlo a ustedes, esa es la idea, escucharlos más que hablar. Yo quiero escuchar al Señor y escucharlo a ustedes, más que escucharme a mí. ¿Sí? Me gustaría escucharlo a ustedes. Esperen un poquito, ¿es necesario que ella hable con micrófono? ¿Sí? Para que te escuchen. ¿Quiénes están en Zoom? Para saber, Aurimar. Solo Lauri. Hola Auri, aquí también para que tú escuches. Diego. Es que pienso que ahora que uno está en el Señor, sabe que lo más importante es haberle compartido a las personas que lo rodean del Señor, po. Y bueno, yo lo veo en mi familia, la consecuencia que trajo el haberle compartido, que es lo más maravilloso que ellos vean lo que uno vive también. Eso. Súper. Gracias. Gracias Ale. ¿Quién más? Anita. Sí, también concuerdo con Ale. Tengo una amiga que en algún momento le dieron un diagnóstico de casi que tenía poco tiempo para vivir, un tumor en el cerebro. Y me acuerdo que dije, no, yo le tengo que compartir el Señor. Ya yo estaba acá en Chile, ella estaba en Venezuela. Y nada, hicimos la oración de fe. El Señor, para su gloria y su misericordia, la sanó. Hicieron la operación, recaudaron el dinero y actualmente ya ella conoce al Señor y camina con el Señor, está en Estados Unidos y uno dice, wow, Dios, lo que uno, o sea, cómo el Señor usaba a uno para darle a conocer a Cristo a otras personas. Súper bien. Gracias Anita. ¿Y qué es lo más importante que han hecho por ti? Y, y siendo bien específico, así, ¿qué hicieron por ti? Por ejemplo, una persona te acompañó en un momento difícil, una persona te ayudó en un proceso de angustia, estuvo ahí contigo, te escuchó, te acompañó. Sí, en mi caso insistieron mucho, me compartieron mucho, me invitaban a cines de película cristiana, cualquier actividad. Y adicional a eso, cuando ya traté de ponerme un poco más firme, eh, me acompañaron en todo el proceso de cáncer de mi hermano y eso me impactó mucho, que pudieran estar allí, que se fueran al hospital conmigo, que me acompañaran y wow, eso me impactó y entendí que ese era el amor del Señor. Súper bien, excelente.
¿Cuál es el gran problema que tienen las personas? El mayor problema que tienen las personas. ¿Que no conocen al Señor? ¿Ya? ¿Una vida sin Jesús, sin Cristo? ¿Quién más? ¿Sí? El mayor problema que tiene la humanidad. ¿Cuál es el mayor problema? ¿Ya? Falta de fe. ¿Perdona? No obedecer. ¿Ya? La muerte sin Cristo. Sí. Yo aprendí a evangelizar en unas misiones que se hacían en Santiago. Yo tenía como unos 12 años, íbamos jóvenes yo creo que entre los 11 y los 25 años, una escuela que se hacía en Jofré 98, algunos estuvieron ahí. Y en el verano íbamos a evangelizar en el parque forestal, cuando el parque forestal era un poquito más sano, ¿sí? Siempre estaban las famosas gitanas. Algunos se escondían de las gitanas, éramos chicos, pues nos daban miedo a las gitanas, entonces nos escondíamos detrás de un árbol, ¿sí? Y ahí me acuerdo que eran lunes, miércoles y viernes. Yo aprendí a evangelizar con una encuesta que se hacía, que era bien larga, después empezó a reducirse un poco. Bueno, creo que ese año, llegué a mi colegio en marzo y no sé en qué momento yo me dispuse a hacer la encuesta a mis compañeros, ¿sí? Uno por uno. Generalmente uno no le hace una encuesta a un compañero porque la encuesta uno se la hace a alguien desconocido, ¿sí? La encuesta que aparece en el curso básico, al final. Y entonces, pero todos mis compañeros en séptimo básico se sentían, o no sé si en séptimo o en octavo, se sentían como que se sentían muy importantes porque alguien le hacía una encuesta. Entonces el comentario era, oye, ¿el Mansur te hizo la encuesta? Sí, se me la hizo. ¿Ya? Y la encuesta duraba un recreo, porque yo tenía que ajustarme al recreo, porque eran 20 minutos de recreo, a veces 15, y tenía que hacerla rápido. Y yo les compartía la triple unidad, espíritu, alma y cuerpo. Les hablaba porque a mí me pareció tan bueno el método. O sea, yo era oye, qué bacán, qué sencillo compartir con el dibujito. Le hacía el dibujo a mis compañeros. Bueno, y después empecé a compartirles a algunos, casi todos escucharon y recibieron el mensaje. Algunos por ahí se reía. Después yo le empecé a compartir a mis compañeros del otro curso, del nivel, o sea, del B. Yo era del A, del B. No me acuerdo si había C en ese momento, pero empecé a compartir uno por uno a otras personas. Y después empecé a acercarme a los auxiliares del aseo. Y había uno de ellos, pero eso después en tercero medio, o sea, fue bien progresivo todo. Y en tercero medio había uno de ellos, que yo me acuerdo que, no sé si en segundo o en tercero, él era un hombre muy duro, de trato, no era agradable hablar con él, la gente le tenía un poco de miedo. Miguel. Y este hombre trabajaba arreglando las sillas, las mesas, en un taller bien, bien escondido. Y yo me acuerdo que a mí me gustaba jugar fútbol o básquetbol, entonces yo el primer recreo iba a jugar fútbol o básquetbol, ¿sí? Según el día, pero yo tenía un recreo que dedicaba a compartirle a una persona. Era como un compromiso, ¿sí? Que nadie me lo impuso, algo muy personal. Y dije, yo voy a compartirle del Señor a una persona, por lo menos en el día, ¿sí? Y entonces ese día me acuerdo que algo pasó y yo fui el primer recreo a saludarlo, un día viernes. Lo saludé, fue agradable conmigo, me llamó la atención. Segundo, pero estaba trabajando, no pude hablar mucho. Segundo recreo, me acerqué más, era más corto el recreo, y le hablé del Señor. Y el tercer recreo, que eran 10 minutos, él hizo la oración de fe. ¿Ya? Eso fue un día viernes. Yo el día lunes llego al colegio y el ambiente era como bien, en la entrada era como triste, como que algo había pasado. Entonces, le saludo a mis compañeros y no sé si me devolví a la portería
y me dice, ¿supiste lo que pasó? No, no, Miguel. Claro, porque todos lo conocían. Le dio un ataque al corazón el viernes. No sé si en la noche, en la madrugada del sábado. Yo no sé si realmente él tuvo un encuentro con el Señor. No lo sé, no lo puedo juzgar. Hizo la oración de fe, pero a mí me sorprende el amor de Dios con que, con todos mis temores, porque yo igual era bien inseguro, miedoso, pero igual ya dije, yo voy a ir igual. ¿Sí? Yo no sé si lo hacía más por mi fuerza o le decía, Señor, ayúdame. No me acuerdo porque eso fue hace muchos años, de haber sido como el 99 o 98. 98. O sea, hace ya más de 26 años, ¿sí? 28 años probablemente. Y si Dios sabe qué pasó con él, Dios sabe dónde está él, qué pasó con su alma. Pero a mí me sorprende y eso fue un testimonio para mí, porque algo me dice, y quizás yo no oraba tanto por eso, pero que el Señor le dio una oportunidad para que él escuchara el mensaje, ¿sí? Del Señor Jesús. El mayor problema de cualquier persona es pasar una eternidad sin Dios. Ese es el mayor problema. ¿Sí? El mayor problema, más que cualquier cosa. Yo conocí a un joven en la universidad que su polola lo había dejado y sabía y por el mejor amigo de la universidad, del colegio, y él estaba muy mal, además que traía una depresión. La mamá de este joven tenía problemas de alcohol, pero era una historia muy triste, que él tenía que recoger a la mamá, a veces botada, o sea, una historia triste, triste. ¿Sí? Yo me juntaba con él vino para acá varias veces, hace muchos años, pero yo digo, eso es una historia muy triste, pero más triste que eso es que una persona se muera sin conocer al Salvador, al Señor. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuál es el llamado urgente que Dios nos hace a todos nosotros? Que nosotros hablemos de Él. ¿Sí? Y encontré este librito, que me parece es cortito, pero les quiero leer lo que dice la parte en el reverso, en la portada. Dice, cada cierto tiempo las iglesias se unen a la última moda evangelística. Los líderes administran el nuevo programa y los miembros se lanzan al ataque. Pero imagínate una iglesia en la que la evangelización es simplemente parte de la cultura. Los miembros de la iglesia comparten su fe de una manera constante y abierta. Los miembros les siguen, animándose los unos a los otros para hacer que la evangelización sea una forma de vida continua. No es fácil evangelizar. Si nosotros invitamos acá, por ejemplo, un día a evangelizar juntos a un parque o a cualquier lugar, y al mismo tiempo invitamos a un taller, no sé, de zumba o de qué, de taller de aprender instrumentos musicales, ¿sí? O lo que sea. Es probable que sean poquitas las personas que se inscriban para ir a evangelizar, ¿sí? Sobre todo un día, no sé, un día que no tienen que venir acá, que es un día aparte. Pero ¿por qué nos cuesta tanto evangelizar? ¿Por qué creen ustedes que nos cuesta? Por el rechazo. Sí, es verdad. Por el temor al rechazo. ¿Qué otro temor? Temor a ser confundidos con predicadores de la plaza de armas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sí? La dureza del propio corazón, dice la Mile. Yo estoy traduciendo aquí para que escuche Diego, Aurimar y alguien más. El desconocimiento. Pero Mile dijo porque estoy ensimismada.
Eh, la propia comodidad. Eso. Súper bueno. Así es. O sea, lo que ustedes hicieron la semana pasada es súper importante porque es aprender, porque hay personas que quizás nunca habían hecho eso, nunca habían salido, y es aprender para que después tú lo hagas en forma personal, sin necesidad de que quizás tengamos que ir siempre a un lugar, sino que ahora podemos hacerlo también con nuestros conocidos, ¿verdad? Pero es muy bueno eso, es muy bueno salir, ¿sí? Lo que nosotros hacíamos en las misiones, en la escuela de misiones, lo que se hace, lo que se hizo ahora en los Coipos, lo que se va a hacer en Chillán, que todavía creo que hay algunos cupos disponibles todavía para ir a Chillán, es una oportunidad hermosa para aprender, es una escuela de aprendizaje en el fondo, es un tiempo muy, muy valioso. Pero hay un llamado que Dios nos hace a nosotros, y Pablo dice en Romanos 1, si ustedes me acompañan, Romanos 1:16, dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, a todo aquel que cree. Entonces, Pablo fue un hombre que hablaba de Jesús constantemente a distintos tipos de personas en distintas circunstancias, algunas muy adversas, ¿sí? Pero porque había una convicción en él que Dios amaba a su pueblo, al pueblo de Israel, a los gentiles, a los que no eran judíos, y porque solo en Dios hay salvación. ¿Sí? Porque él tenía muy claro el concepto del problema del humano, el problema era el pecado y la eterna separación de Dios, y que no era la vida que Dios, no es la vida que Dios quiere para nosotros, y la única forma de resolver ese problema es a través de un mediador, que es Jesucristo, y su muerte y resurrección. Entonces su vida giraba en torno a eso. Pero él no solamente hablaba, él visitaba a las personas. Él era intencional, ¿sí? Él sembraba, no todos escuchaban, pero algunos escuchaban, y él se pegaba a esas personas y estaba constantemente con esas personas y les enseñaba y los formaba. Y así plantaba iglesias, ¿sí? O sea, si hay un hombre que plantó iglesias en el mundo, es el apóstol Pablo, ¿ya? En todo lugar. Y quizás no eran iglesias tremendas, no eran iglesias con luces, no eran iglesias con no sé si con instrumentos, no sabemos. Probablemente era todo a capela en el primer siglo, ¿ya? Escondido muchas veces. Entonces, pero él plantaba iglesias, quizás eran iglesias de 15 personas, de 10 personas, pero en muchos lugares. Y eso es lo potente de este hombre, que entendía bien cómo funcionaba, lo que el Señor quería que él hiciera. Y esta carta que él escribe a los romanos, se dice que él nunca estuvo con los romanos. Entonces él escribe esta carta para darles todos los fundamentos, porque como no había estado con ellos, él quería que ellos tuvieran muy claro cómo era todo. Y por eso ustedes leen en Romanos una carta muy contundente, muy consistente, muy teológicamente hablando, es muy profunda, ¿sí? Y tiene una parte muy práctica también, ¿ya? Habla del pecado, de la justificación que es por medio de la fe, de la salvación, citando a Abraham, ¿sí? Y una carta que habla de cómo se vive en el Espíritu, cómo vive un cristiano realmente en el Espíritu, ¿ya? Es maravillosa esa carta, muy profunda. Entonces, y ahí comenzando esta carta, él dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para salvar, para transformar a una persona, salvarla, transformarla. Es más que simplemente sacarla de una situación difícil, de la pobreza,
porque yo admiro a esa gente que trabaja en los campamentos y va y ayuda a que se transformen en microempresarios y les da una visión de la economía y los saca. Hay gente que se dedica a eso. Pero nosotros debemos estar muy convencidos que nuestro llamado, que para algunos específico puede ser ese, pero nunca lo puedo desligar de nuestro llamado de llevar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a una persona, salvarla, ¿sí? Transformarla. Y eso la va a llevar a tomar otras decisiones, a ordenar su vida financiera, a ordenar su familia, todas las cosas, ¿sí? ¿Me doy a entender? Pero hay un hombre que estaba en el libro de Hechos, que es muy especial, que es uno de los que fue nombrado como servidor, un hombre que en el libro de Hechos capítulo 6 es nombrado a servir a las mesas. Felipe, junto con Esteban, eran hombres de buen testimonio, hombres ejemplares, llenos del Espíritu Santo, y este hombre, que era un discípulo, no era discípulo directo de Jesús, es otro Felipe, este hombre empieza a evangelizar, ¿ya? Y después de una persecución, ¿ya? En Hechos 8.1 se dice que fueron esparcidos los cristianos porque empezó la persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y se cumple lo que dice Hechos 1.8. Acuérdense, repitan conmigo, 8.1, 1.8, 1.8, 8.1, ¿ya? 1.8, ¿qué decía Hechos 1.8? Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, la región, en Samaria, que era la otra cultura, que era bien rechazada, como nos explicaba Rodrigo el domingo, menospreciada, y hasta el último en la tierra. Y aquí dice que estaban en Jerusalén, pero tuvieron que irse a Judea, la región de Judea y Samaria. Se cumple, ¿sí? Empiezan a ser esparcidos. Entonces, versículo 4, leámoslo juntos. 1, 2, 3. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias son? Que yo estaba muerto y Jesús me dio vida. Que yo estaba muerto en mis pecados y Dios me dio vida. ¿Sí? Que el reino de Dios está aquí. Que Dios está aquí. Que Dios vino en carne y hueso, en sangre, vino a morir en nuestro lugar. Que Él está vivo, que Él resucitó. ¿Sí? Que Él quiere hacer maravillas, que Él quiere una relación con nosotros, que Él nos vino a reconciliar. Esas son las buenas noticias, nos vino a reconciliar. ¿Ya? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Descendiendo porque en el mapa es arriba, pero descendiendo porque siempre hay un simbolismo que tú subes a Jerusalén, tú bajas a las otras ciudades, ¿ya? Entonces, y les predicaba a Cristo. Versículo 6, 1, ustedes me ayudan, 1, 2, 3. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, este hombre, además de que hablaba, Dios lo usaba con poder, sanaba a los enfermos, ¿sí? Echaba fuera demonios. Dice versículo 7 que muchos tenían espíritus inmundos y salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto era en Samaria, la ciudad menospreciada, el pueblo menospreciado. ¿Ya? Luego ocurre algo bien poderoso ahí, que con un encuentro con este hombre que era un mago, un hechicero. Pero luego vamos a saltando al versículo 26. Miren lo que dice el 26. Ustedes me ayudan, porfa. ¿Sí? 26, 8:26. 1, los que están en la casa también, porfa, para que nos ayuden a que vayan leyendo. 1, 2, 3. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur,
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, aquí ya vemos que hay todo un ambiente maravilloso de poder de Dios. O sea, un ángel va y le habla, ¿sí? Él ya está viendo milagros. Y esto es para nosotros. Esto que a veces nosotros lo vemos como tan lejos. Esto es para nosotros. Entonces, ¿qué hizo? Él fue obediente. Él se levantó y fue. ¿Qué necesitamos para evangelizar? Ser obedientes. ¿Cuántas veces tú has experimentado en tu corazón? Háblale a esa persona, háblale a ese compañero, pídele, pregúntale si puedes orar por él. Yo creo que hay muchas cosas que hemos ido mejorando, cambiando, en el sentido de que quizás en mi oportunidad, por lo menos, yo cometí muchos errores al evangelizar. ¿Sí? A mis compañeros del colegio yo le decía, pero están escuchando música satánica y no, o sea, yo... Entonces me lo eché todo encima. Yo aprendí que no podía decirle eso. Yo no le puedo pedir a una persona que todavía no tiene luz que se saque una polera que tiene un símbolo, ¿sí?, de muerte. No le puedo pedir eso porque no tiene luz todavía, ¿me entiendes? Pero uno se preocupaba mucho de esos detalles y esas cosas creo que Dios nos ha estado enseñando a ser sabios, cuidadosos. ¿Ya? En el congreso ahora con los muchachos de MUCCET hay un joven que andaba con una polera súper fea, pero yo no le dije nada. ¿Sí? Yo no tengo que aprender a... ¿Sí? Sí, quizá lo hubiera dicho, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, guárdalo, ¿sí? Guarda su mente, ya. Uno ora. Uno debiera hacer eso. No me acuerdo si oré por eso, pero porque era tanto movimiento de cosas que... ¿Sí? Pero era fea la polera. Quizás la Mile se acuerda. ¿Sí? Era como que te asustaba ahí al verla, ¿sí? Pero uno dice, tengo que primero hablarle el Evangelio, sentarme con esa persona, no esperar que cambie su conducta si primero no ha tenido un cambio que solo Dios puede traer. Entonces, una buena definición de evangelizar me parece muy interesante, nunca la había como escuchado y la encontré en este libro y se las quiero leer. Es enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Tú enseñas, compartes el Evangelio de una forma metódica, sencilla, entendible. ¿Ya? Hay que sentarse con la persona a explicarle el Evangelio, explicarle por qué Jesús murió, porque hay gente que no entiende por qué Jesús murió. Y incluso que Chile es un país de una tradición católica fuerte, hay mucha gente que no entiende por qué Jesús murió. ¿Sí? Entonces uno necesita explicarle el Evangelio, enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Persuadir no es manipular, persuadir no es ni siquiera es convencer, porque el único que puede convencer un corazón es el Espíritu Santo, que puede traer convicción de pecado a esa persona y convencerla que necesita salvación. Pero yo necesito ser intencional y hablarle el Evangelio para que esa persona se quede pensando, y yo estoy sembrando la palabra de Dios para que esa persona es el terreno, tú sembraste la semilla y Dios va a actuar en esa persona. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él fue obediente y sucedió que un etíope, versículo 27, Hechos 8:27, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, era un hombre que probablemente era un judío, que vivía en Etiopía, una persona importante, volvía sentado en su carro, o sea, igual una persona andaba en carro, ¿sí? Y leyendo al profeta Isaías, o sea, él estaba sediento de Dios, ¿sí? Probablemente andaba con un rollo de Isaías, una copia, y el Espíritu, esto es muy lindo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué ven ustedes aquí? A ver, díganme ustedes, ¿qué observan ustedes? La guía del Señor, muy bien. ¿Qué otra cosa? El amor de Dios por el etíope. ¿Qué más? ¿Qué ven ustedes acá?
La soberanía. Así es. Así es. Muy bien. La soberanía de Dios. Dios sabe que este hombre estaba leyendo Isaías. No sabemos si Dios lo movió a leer Isaías, eh, pero hay cosas que no lo dice, ¿verdad? Pero el Espíritu dijo a Felipe, o sea, ¿quién toma la iniciativa? Dios. Dios quiere obrar y Dios te mueve. Es una obra de Dios y eso es algo que te da mucho descanso. Cuando tú entiendes que es una obra que es de Dios, Dios quiere salvar a esa persona. Dios quiere sanar a esa familia. Dios quiere ayudar a ese compañero de trabajo que está mal, que está separándose de su mujer, o a esta mujer que está separándose de su marido, que está con un problema con su hijo. Dios quiere rescatar a esa persona y Dios te va a usar a ti. Entonces tú tienes que estar donde Dios está, obrando. ¿Sí? Dios está obrando y Él te mueve a eso. Entonces, ¿quién habló? ¿Quién le dijo a Felipe? El Espíritu de Dios, Dios mismo le dice, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Claro, porque probablemente estaba leyendo en voz alta. O iba con la Biblia dramatizada, escuchando ahí, ¿verdad? Le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Usted ayúdeme con el 31. 1, 2, 3. Él dijo, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, este servidor dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio. ¿Qué le anunció? El mensaje muy claro, ¿sí? Jesús es Dios hecho hombre, vino a morir en nuestro lugar. Jesucristo es la única provisión de Dios para ti, para mí, para el mundo. Pero tú necesitas arrepentirte, recibirlo, necesitas confesarlo con tu boca, necesitas, ¿sí?, reconciliarte con Dios. Y de hecho, Él se bautiza, ¿sí? Vamos a tener nuestro tiempo de bautismos, que va a ser muy hermoso ¿verdad? El sábado 7 de marzo con todas las iglesias en Limi. Y es un tiempo maravilloso porque es algo que Dios declara, es algo que Dios establece, es algo que Dios bendice. ¿Cómo termina esta historia después del bautismo? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, o sea, era algo sobrenatural. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Probablemente él evangelizó en Etiopía, probablemente, así como la samaritana, no lo dice. En Etiopía había muchos cristianos. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es muy profundo esto porque él tenía valor, fuerza y él iba a las ciudades, se movía de un lado. O sea, evangelizar requiere dedicación, apartar un momento de la semana, porque en el caso de cada uno de ustedes, sus horarios son acotados, pero eso no es un impedimento para que tú hables del Señor. Quizás tú no puedes ir a evangelizar a otro lugar, pero tú puedes hablar del Señor, ¿sí?, ahí en tu trabajo. Y a veces es muy bueno que tú te juntes con otra persona de acá, de este movimiento, de esta familia, y tú te puedas juntar con alguien y en su hora de colación, ¿sí? Siempre es mejor lo que uno ha aprendido en el tiempo, que es hablarle del Señor
a personas que uno ya conoce porque tienen un vínculo con uno, ¿me entiendes? Entonces yo también trabajé 4 años y me acuerdo que ahí en el trabajo Dios me permitió sembrar su palabra y yo me juntaba con algunas personas, aprovechaba el rato de colación, pero dedicaba eh, una vez a la semana y me juntaba con una persona y ahí era intencional en hablarle. Íbamos a almorzar juntos, compartíamos, ¿sí? A veces yo lo invitaba. O sea, generaba también, decir, ya, yo voy a ser generoso, ¿sí? Voy a propiciar un momento. Entonces uno tiene que ser intencional. Y eso Dios lo bendice, ¿sí? Porque a veces uno dice, pero es que yo no puedo ir a evangelizar. Pero es que no te están diciendo que tú vayas a otro lugar. Tú estás llamado a evangelizar ahí en tu lugar de trabajo. En tu barrio, con tus vecinos, ¿sí? Es una decisión que tú puedes tomar. Uno dice, no, es que los que evangelizan, ellos hacen eso, yo no tengo el don. Pero es que no se trata de que no tenga el don. Estamos todos llamados a hablar. Es un acto de amor, es el mayor acto de amor que tú puedes hacer por una persona. Aunque te dé vergüenza, aunque te rechacen. Pero ¿sabes qué? Muchos te van a escuchar y muchos van a decirte, ¿sabes qué? Siéntate conmigo, enséñame. ¿Sí? Muchos van a decirte, como le dijo el eunuco a Felipe, enséñame, enséñame lo que tú me estás contando. Consejos prácticos. A veces uno puede comenzar con una pregunta, mira, ¿sabes qué? He estado aprendiendo muchas cosas últimamente, he estado acercándome al Señor Jesús, a Dios. ¿Quieres que ore por ti por algo? ¿Te gustaría que orara por ti? Tú no vas inmediatamente con la Biblia en la mano, porque hay gente que tiene tantos prejuicios con la Biblia y que obviamente eso el Señor los va a ir quitando, pero tú le puedes decir a la persona, ¿quieres que ore por ti? Momentos como Semana Santa, que ya pronto que viene Semana Santa, en abril, son momentos también propicios. La Navidad, ¿sí? Y otros muchos momentos. En tu trabajo, tú puedes preguntarle a tu jefe, a tu jefa, ¿podemos hacer una oración antes de empezar la jornada? Porque veo que hay muchos acá que han estado estresados, que han estado cansados, aún muchos tienen temor por lo que pasa en el país, por lo que hemos visto en el país últimamente, hace algunos años. Y entonces uno le puede decir a la persona que quiera, queremos hacer una pequeña oración antes de comenzar a trabajar. Van a ser 2 minutos, y literalmente son 2 minutos, porque tú, ¿cuánto te demora hacer una oración cortita? 2 minutos. Y tú empiezas a sembrar del Señor. Estás evangelizando, quizás todavía no directamente, pero estás sembrando una palabra de Dios en medio de tu oración. ¿Te das cuenta? Entonces necesitamos tener como parte de nuestro ADN el hablar del Señor, porque yo creo que lo hemos perdido un poco. Perdimos un poquito eso de ir a los hospitales después del COVID, ahora se está recuperando, gracias a Dios. Pero no tienes que esperar que se haga algo como masivo. Tú necesitas incorporarlo en tu corazón. Y si te cuesta decirle, Señor, coloca en mí una necesidad de hablar de ti. No para yo sentirme bien, que eso también es una consecuencia. O sea, tú te vas a sentir bien. Claro que vas a experimentar gozo. Pero es porque amamos a la persona que está mal, está mal. Esa persona necesita, está pasándolo mal. Y no solamente como para que sea un momento como de alivio por un ratito, es que lo que necesita esa persona, tú tienes al Hijo de Dios. ¿Qué piensan? Antes de que oremos, ¿les gustaría comentar algo, preguntar, contar algún testimonio que haya quedado pendiente de la semana pasada? ¿Fue bueno para usted haber ido la semana pasada? ¿A evangelizar? ¿Sí? Qué bueno. Entonces oremos. ¿Parece que nos ponemos de pie?
Padre, aquí están tus hijos, estamos tus hijos y aquí hay personas tremendamente valiosas para ti, amadas, Señor. Aquí hay mucha riqueza tuya. Hay personas que aquí te sirven con amor, con dedicación por años. Otros que llevan menos tiempo conociéndote y que te sirven con amor. Quizás muy conscientes de sus debilidades también, pero ¿qué nos ha pasado, Señor? A veces nos llenamos de temores, no creemos muchas veces en el poder que hay en el Evangelio, no confiamos en el poder que hay. Señor, perdónanos, perdónanos, pero hoy te pido que traigas un despertar poderoso a cada uno de los que estamos acá, a cada uno de nosotros. Que traigas un anhelo ferviente, genuino por compartir de tu salvación. Y que nos gocemos, Señor, nos gocemos al ver cómo tú nos vas a levantar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te pedimos que veamos cosas asombrosas como las que vio Felipe. Veamos cuando hay un corazón obediente que enfrenta su temor y va adelante y va y habla de ti. Deja el temor a un lado y comparte del glorioso evangelio, de las buenas noticias, las mejores noticias que podemos escuchar. El Señor Jesús está vivo. El Señor Jesús me amó primero. Señor, por favor, te ruego que coloques este anhelo en cada uno de este hermoso grupo de hombres y mujeres, Señor, de este hermoso grupo a quien bendecimos esta familia que se ha mantenido unida, fortalecida. Ha habido un trabajo de amor, dedicación, de orden, de planificación, y tú quieres también ensancharnos, tú quieres levantarnos, tú quieres que también aquí muchos empiecen a abrir sus grupos, sus células, en el lugar que tú digas, Señor, en el lugar que tú muestres, pero despiértanos para anhelar esas obras que tú has preparado. Grandes son esas obras que tú has preparado, grandes son las obras del Señor, deseadas, buscadas por todos los que las anhelan. Señor, yo te pido que enseñes a mi corazón. Pidámosle eso al Señor. Padre, enseña a mi corazón, mueve mi corazón a anhelar ver personas transformadas a mi alrededor, en mi edificio, Señor, en mi familia, en mis compañeros de trabajo. Padre, por favor, Dios, coloca en mí un anhelo de hablar de ti, de entender que soy portador de tu gloria y entender que tú me entregaste un ministerio, un servicio, el de la reconciliación. Señor, por favor, coloca en nosotros un anhelo y que veamos cómo tú abres muchos focos de luz, Señor, que tú abras focos de luz a través de este movimiento de profesionales, en muchos lugares, Señor, con sabiduría tuya, que tú también coloques la unidad, porque a veces no podemos hacerlo solo, necesitamos, y Jesús envió de 2 en 2 a sus discípulos, los envió de 2 en 2. Señor, envíanos, dinos cómo recuperar esos espacios, Señor, esas células que alguna vez abrimos en nuestras casas. Señor, que este sea un año de ensancharnos, sea un año de abrir nuevos lugares. Por favor, Dios, de abrir casas, abrir lugares de trabajo. Señor, por favor, Dios de los cielos, guíanos, Espíritu Santo. Yo te lo pido para mi vida, para esta casa, te lo pido para este movimiento, para nuestros corazones. Hazlo tú, Señor, hazlo tú, quita el temor y el mantenernos en la comodidad, Dios, que no es sana.
Dios, por favor, pedimos tu ayuda, pedimos que muevas nuestro corazón, muevas nuestros pies, nos dinamices. Espíritu Santo, tú dijiste, el Señor Jesús dijo que recibiríamos ese poder, ese dunamis, ese poder en movimiento para ser testigos, para hablar de ti a otros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y enséñanos a pastorear a cada persona, a amar a cada persona, a interesarnos en sus vidas, a saber cómo están, a preguntarles cómo están, a orar por esas personas. Señor, hazlo. Primero ensancha el corazón. Ensánchalo, Señor. Te lo ruego. Gracias, gracias, Señor, porque tú oyes esta oración. Tú la oyes. Padre, muchas gracias. Gracias por escucharnos, Señor, porque eres poderoso. Eres poderoso. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos. Oremos por aquellos que han participado alguna vez con nosotros en nuestra iglesia. Señor, coloca en nosotros esa necesidad de llamarlos, de juntarnos con ellos, de saber cómo están. Señor, atráeles, por favor. Gracias, muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.